Bueno, les cuento que tras una decisión de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de marzo, o sea, hoy día, es el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que busca fomentar el buen ánimo, las emociones, el optimismo entre las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones para ser feliz? Vamos a contestar esta y otras interrogantes. Conversamos en CNN Chile con la subdirectora de Desarrollo de Dirección de Personal de la Universidad Católica, Nuria Pedrals. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Parece tan complejo y a la vez parte del día a día hablar de la felicidad, cómo aterrizar un poco este tema. Pero partamos un poco por entender el contexto de por qué se decide celebrar o más bien tener un Día Internacional de la Felicidad. Porque lo que han visto los científicos es que cuando tú estás feliz o cuando tú tienes emociones positivas, tú estás en tu máximo potencial. Hay una serie de investigaciones que lo que dicen es que las personas que transitan por la vida con una felicidad, o sea, con una actitud de emociones positivas, son más sanas, tienen mejores relaciones interpersonales, les va mejor en el trabajo, les va mejor en el colegio. O sea, hay una teoría que habla de que nuestro cerebro se amplía, es como que se abre a la posibilidad de aprender, de ser creativo, y es por eso que hoy día se ha instalado la felicidad como un estudio científico, porque efectivamente es como traer a la ciencia cómo desarrollar el mejor potencial de los seres humanos. O sea, ¿la felicidad se puede medir? Se puede medir. Hoy día, gracias a todos los exámenes que hay de imágenes, todas las resonancias, que son bastante más sofisticadas, hay mapeado el cerebro, dónde está alojado el miedo, dónde está alojado el núcleo que tiene que ver con las emociones positivas, qué es lo que hace nuestro cerebro, porque nuestro cerebro lo que hace es que en general, cuando se enfrenta a las distintas cosas, me acerco o me alejo, me acerco o me alejo. Cuando tú estás con emociones negativas, tu tendencia es alejarte. Cuando estás con emociones positivas, te acercas. Eso todo se mide a través de resonadores, pero también hay una parte subjetiva que tú la mides con cuestionarios que están súper validados y que son de autorreporte. Te fijas, y se cruzan con esta información. Ahora, cuando uno piensa en qué determina la felicidad, uno sabe que hay componentes genéticos, el contexto, la situación que estás viviendo. Sí. Y me imagino que también ahí es importante algo que tiene que ver con la voluntad de enfrentar las cosas de forma positiva. ¿Qué tan preponderante es cada uno de estos puntos para ser más o menos felices? Claro, hay un 50% que se plantea, todo esto son porcentajes probabilísticos que hacen estudios masivos, por lo tanto 50% tiene una carga genética. Ahora, casi todo lo que nosotros tenemos en términos de personalidad tiene ese componente. Eso no significa que sea no modificable, porque eso es lo importante. Hoy día se sabe que nuestro cerebro se modifica con nuestra conducta. Se habla de la neuroplasticidad. Por lo tanto, uno puede haber nacido con un componente genético cargado para, por ejemplo, la tristeza. Puede haber vivido en un ambiente más hostil, porque el contexto en el que tú vives también tiene un peso del orden del 10%, una cosa. Pero lo que es importante es la voluntad. Es que instalas tú como hábitos diarios para ser más feliz. Y eso depende solo de cómo tú te decides vivir, cómo tú piensas tu vida. ¿Te fijas? Lo que pasa es que nuestro cerebro, como venimos de la época de las cavernas, está cableado, o sea, está hecho para detectar lo malo. Porque eso resulta amenazante. Entonces, como logramos sobrevivir, el cerebro lo que hace es detectar dónde están las amenazas. Y entonces lo que pasa es que le da un volumen a lo malo muy alto. Entonces los teóricos dicen que lo malo te grita, lo bueno te susurra al oído, y uno tiene que estar alerta para escucharlo. Entonces otros teóricos dicen que lo malo es como el velcro, eso que se te pega. De hecho, te pasa una cosa mala y te quedas pegado con eso. Mientras que lo bueno es como el sartén de teflón, que se te resfala, te pasa y te olvidas. Y lo que sucede es que para ser feliz el cerebro tiene que haber repetido muchas experiencias donde percibe que hay emociones positivas. Y para repetirlas tú te tienes que acordar. Por eso, por ejemplo, hay estudiosos como Emmons que tiene todo un libro y investigación en torno al agradecer. Porque cuando tú agradeces que te ha pasado algo bueno, tú levantas en tu cerebro recuerda ese momento y lo vuelves a registrar. Entonces, si tú todos los días te hicieras como el hábito de agradecer por las cosas buenas que te han pasado, tu cerebro está aprendiendo a registrar y a tener memoria respecto a esas cosas buenas. Ahora también cuando uno habla del tema de la felicidad, pensando que esta es una de las grandes preguntas de los filósofos allá en Grecia, se hacían la pregunta con respecto a esto.
tal vez mucha gente lo que primero te dice es, bueno, la felicidad no es una sensación permanente, sino que hay instantes en los cuales uno siente que es profundamente feliz por diversas razones. ¿Qué diferencia hay con eso? ¿Existe efectivamente la felicidad plena? ¿Una persona puede decir por la vida yo soy completamente feliz, por ejemplo? Mira, esa es una discusión que, como dices tú, viene del siglo VI antes de Cristo. O sea, es una discusión que se lleva ya muchos años y está junto con nosotros, ha transitado en toda nuestra vida. Una de las cosas que cuando tú hablas de que es momentáneo, es cuando centramos la felicidad en la hedonia, que se llama, en las emociones positivas. Cuán alegre o cuán feliz o cuán optimista te sientes durante una semana. Esa es una parte, un componente de la felicidad. Pero hay otros componentes que son, por ejemplo, cómo tienes tus relaciones interpersonales, cómo son tus relaciones interpersonales, ¿son buenas, no son buenas? ¿Qué sentido le encuentras tú a tu vida? ¿Tú te sientes con un propósito? Eso te fijas que ya transita por una cosa más permanente. Si tú vas cumpliendo tus metas, también es importante. Si tu trabajo, de alguna manera sientes que tú lo haces bien y que te gusta, o bien tu trabajo o bien alguna actividad a la cual tú estés dedicado, puede ser un hobby también. Esos hobbies que te hacen a ti olvidarte del tiempo que pasa y que lo disfrutas. Entonces la felicidad se compone de distintos pilares y hay pilares, como dices tú, que son más momentáneos, como el de las emociones. Claro. Incluso transitan durante un mismo día, tú puedes haberte levantado fantástico y la micro se atrasó y te arruinó el día, claro. Porque, ¿me entiendes? O sea, entonces eso sí, transita cíclicamente, pero hay otras cosas que se mantienen más estables. Fíjate, entonces tiene esos dos componentes. Ahora también hay datos interesantes, como por ejemplo que algunos tips o qué recetas hay para ser más felices es una de las cosas que más se googlea a nivel mundial. Estas recetas, estos libros que dicen usted haga 10 cosas en su día para ser una persona más feliz, ¿tienen efecto? ¿Tienen algún cambio en las personas? ¿O es más bien algo que uno se entretiene un par de minutos leyendo, pero es difícil de llevar a la práctica? Mira, hay algunas cosas que sí funcionan. Ya. No todas esas que tú lees en el Google tienen base científica y están tan probadas, entre comillas. Pero una de las cosas que más perturba la felicidad de las personas son sus propios pensamientos. Nosotros pensamos muchas cosas catastróficas adentro de nuestro cerebro, porque, como ya te dije, el cerebro funciona. Entonces, si es que alguien te miró feo, tú no se lo dices a nadie, pero te duele. Entonces tú dices, te quedas con eso adentro. Te quedas con eso adentro, entonces, viste, ella no me quiere, ella no me saluda porque se nos está enojada conmigo. Entonces, una de las cosas que pasa es que nosotros tenemos una cantidad, miles de pensamientos negativos durante el día. Y eso si es que uno pudiera controlarlo, y por eso hay técnicas hoy día. Por ejemplo, una de ellas es el mindfulness, o es tomar conciencia, se llama atención plena. Tomar conciencia cuando te está pasando algo bueno. Porque uno se le va. Sí. Se le va. Y si es que tú tuvieras más conciencia, durante tu día te pasan más cosas buenas que malas. Pero se te quedan grabadas más las malas, por cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestra mente. Esto viene de los presocráticos también. Es como tú, ¿qué te dices de las cosas que te pasan? Por ejemplo, tienes un problema y entonces te dices que viste que yo soy una tonta, siempre me pasan estas mismas cosas, ¿hasta cuándo me dejo? Entonces, ese diálogo interno es el que hace que todo tu cuerpo esté estresado, porque lo que pasa con las emociones negativas es que se tiran unos juguitos, por decirle de alguna manera. Dice, estamos en alerta, y el cerebro tiene una cuestión que es bien especial, que él no distingue entre si lo está pensando o está ocurriendo. Entonces, si es que tú estás pensando que estás en peligro, me van a echar, o mi hijo le va a pasar esto en la adolescencia, el cerebro cree que te está pasando. Exacto, el cerebro y tu cuerpo piensa que te está pasando. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay tanto estrés, por eso hay tanta depresión, porque tiene mucho que ver cómo tú te piensas tu vida. Además, si tú piensas el contexto en el que vivimos, no nos ayuda mucho. No, para nada. Porque nos alerta todo el tiempo, ¿me entiendes? Tú no, los desconocidos son peligrosos, las calles son peligrosas, están pasando cosas malas. Entonces la gente se empieza a encerrar, te fijas, y empieza a advertir amenazas donde no siempre hay. Pero nosotros hablamos mucho. Por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre le hago a la gente, te la hago a ti, mira. Nómbrame emociones positivas. Emociones positivas. Sí. Te demoras, está bien. Eso es lo que le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, no hay nadie que no le pase. Rápidamente, claro. Exactamente. Sin embargo, si yo le pregunto, nómbrame emociones negativas. Claro, frustración, miedo. Te salen así. Claro, sí. ¿Te fijas? Entonces lo que ocurre es que no tenemos mucho vocabulario, no hablamos mucho de ellas, porque lo malo nos roba nuestra agenda. ¿Entiendes? Entonces, lo que uno tiene que instalar en su casa es, en vez de estar preguntando por las notas cuando llegan los niños,
instalen hábitos en donde hablen de lo bueno que les ocurrió, de lo bueno que vieron, de lo bueno que aprendieron. Uno tiene que hablar, porque el cerebro cuando habla de esto empieza a sentirse mejor. No, y en ese sentido, cuando también hay estudios que hablan, por ejemplo, de países que son más felices que otros, de lugares también, sabemos que los capitalinos estamos sometidos a un estrés tal vez mayor que la gente que vive en regiones, y tal vez un poco lo que ha sido hacia dónde hemos avanzado, una día a día en que estamos con horas en los tacos, una ciudad mucho más contaminada. Todo eso influye tal vez que el ser humano del día de hoy es mucho menos feliz tal vez que lo que ocurría hace años atrás. Eso no está probado. Eso no está probado. Lo que sí yo creo es que estamos masivamente inundados de información y de las cosas malas que nos ocurren. Yo creo que antes lo que pasaba es que nos pasaban las cosas malas, eran de otro tipo. No el estrés del auto, pero el estrés de, no sé, del no tener que comer, o de, no sé, habían otros tipos de estrés, pero la gente lo consideraba como parte de su vida. Era parte de lo que tú tenías que vivir para sobrevivir Nosotros hoy día tenemos mucha información de lo malo que nos está ocurriendo, de todo lo, de la falta de nuestros derechos, de que tú tienes derecho a exigir esto, y nos hemos olvidado de que las penas están incluidas en la vida, no solo las alegrías. Las frustraciones son parte de la vida. Tiene que ver tal vez con estar también en una sociedad muy competitiva, muy exitista y muy individualista, porque cuando lloramos, lloramos solos. No hay nada mejor que llorar acompañado, ¿te fijas? Y hablar del cuento, porque cuando tú lo hablas y otro te lo muestra distinto, tu corazón se alivia. Fíjate que tu cerebro, una de las cosas que se ha probado, tiene unos computadores, en Chile no hay, pero los sientan a las personas, les dan miedo, les provocan miedo a través de películas, a través de mensajes, a través de amenazar. Les dan a los alumnos de universidad les hacen esto. Y después les enseñan la manera de relajarse. Me dicen, cálmate, no está pasando nada, mira tu contexto, y tu cerebro, que es en la zona, la amígdala, que es la que recibe el miedo, se empieza a calmar, y se empieza a dejar de iluminar. Entonces nosotros debiéramos tener mecanismos propios que nos hagan bien. Si yo estoy empezando a pasar lo pésimo en el Transantiago, tengo que tener maneras en pasarlo mejor. Pero lo que nos pasa es que nos contagiamos emocionalmente. Esto es el colmo, esto es terrible, me carga. Entonces reafirmamos el mensaje. Ahora, ¿cómo ves tú tal vez que, de acuerdo a lo que conversamos, a las mayores exigencias y al mundo en que nos desenvolvemos hoy en día, que es mucho más exigente tal vez, cómo se han ido incorporando estas temáticas que al parecer uno piensa en los colegios, no están, en la universidad tampoco, en el trabajo tampoco? Es verdad. ¿Cuánta responsabilidad cabe de que tal vez como un tema de salud mental, no sé, pero pueda esto irse incorporando? Porque nos hace mucho sentido lo que nos estás diciendo, pero lo desconocemos tanto. Sí, y sabes que eso es un gran tema. Y yo creo que ustedes, los medios de comunicación, tienen mucho que avanzar hacia allá. Porque, por ejemplo, en los colegios, la gran mayoría de los colegios le anuncian las cosas Claro. las debilidades de sus hijos, ¿me entiendes? Y no las fortalezas. Y también hemos ido canalizando que el éxito es bien estrecho. Tiene que ser para algunas personas que estudian algunas cosas, que trabajan en algunos lugares y que viven en algunas. Y resulta que el éxito es bastante más amplio que eso. Porque en esa estrechez caben pocos. Y todos los demás sienten que no estamos ahí. Y eso genera dolor, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, uno en el trabajo sería súper bueno que los jefes hablaran de lo bueno que tienen las personas, de los talentos que tienen, de las fortalezas que entregan. Porque uno como persona construye mucho más a partir de tus fortalezas que de tus debilidades. Pues las debilidades son ausencias de algo o estado bajito de algo. Fíjate, si yo te digo, mira, tú lo haces súper bien, escribes maravillosamente, tu cerebro inmediatamente se amplía. Yo siempre pongo un ejemplo que pone un autor, Seligman, de una niñita que era muy buena para las matemáticas en el colegio, pero que no era buena para nada más. No tenía amigos, no leía ni medio libro y todo. Entonces la profesora la llama a la mamá y le dice, mira, tienes que venir con tu marido porque tu niñita tiene problemas en castellano, en esto, no sé. Entonces el enfoque es, le vamos a poner clases reforzadoras de matemática, de castellano, le vamos a poner clases para que ella aprenda a socializar. Este enfoque lo que dice es, ¿por qué no le decimos a esta niñita que es buena para las matemáticas? Extraordinaria, de hecho. Y le vamos pidiendo desde su fortaleza algo, que se vaya siendo amiga de una amiga en el recreo cada vez. Entonces ya no va a ser la que es la tímida, sino que es la que es inteligente para las matemáticas. Entonces de alguna manera va mejorando su debilidad, pero desde su fortaleza.
porque uno queda muy desamparado cuando te hablan de tus debilidades. Exacto. Uno dice, yo no lo sé hacer mejor. Y eso le pasa a un montón de gente. Entonces, no es que nosotros no sepamos hacer nada, tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, desde lo bueno tenemos que construir o arreglar lo que tenemos más carenciado. Exacto. Bueno, Nuria, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, aterrizar este tema que parecía un poco complejo, pero que finalmente da cuenta de situaciones bien cotidianas y sencillas. Exacto. Y que nos ayudan a ser un poco más felices. Exactamente, esa es la idea. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Bueno, nos vamos a la pausa, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más.